Saludamos al ingeniero José Villavicencio. Él es dirigente de la UGTE y del Frente Unitario de Trabajadores. Quisiéramos conocer, ingeniero Villavicencio, su reacción ante el decreto ejecutivo emitido por el presidente Lasso que da 15 días para elegir a los nuevos vocales del Consejo Directivo del IES. Buenos días, un gusto. Sin duda, no deja de ser importante lo pronunciado el día de ayer y obviamente ya reflejado en el decreto 571 por parte del presidente Lasso. Haber obviamente escuchado las diferentes demandas, exigencias de los trabajadores, jubilados, afiliados, y yo diría hasta del pueblo ecuatoriano que venía exigiendo de que los señores que están de manera ilegal, prorrogados como el señor Rodríguez y el señor Clavijo, den un paso al tema de el Consejo Directivo del IES. Nosotros, la ciudadanía es testigo que el 21 de septiembre que hicimos nuestra movilización en defensa del IES, planteábamos un tiempo de 30 días para que estos señores den un paso al costado. El gobierno entonces ha procedido a emitir ese decreto que obviamente reemplaza al que estaba vigente desde el 2011 y que se enmarca en lo que establece el tema del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, y hoy compete entonces al presidente Ortega, delegado del presidente Lasso Alíes, al Consejo Nacional Electoral y a la Super de Bancos, establecer los mecanismos para que se cumpla este decreto y las nuevas elecciones del Consejo Directivo del IES. Entonces, ¿Cuánto tienen que ver en esto las mesas de diálogo? Las mesas de diálogo del paro de junio y las mesas de diálogo que antes se había establecido para tratar temas del IES entre el gobierno y los sindicatos. hubieron avances en esas mesas y evidentemente uno de esos puntos era el tema de la gobernabilidad, porque nosotros planteamos de que si queremos tomar algunas correcciones, decisiones en el marco rescatar nuestro patrimonio, como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pasa por el tema de cambiar el Consejo Directivo del IES, que como ya he dicho, los señores están 12 y 10 años respectivamente de manera ilegal. Y entonces es importante que se haya tomado en cuenta este aspecto, pero obviamente no es lo suficiente. Hay dos temas que son fundamentales que el gobierno también debe tomar en consideración, como la deuda que hemos venido nosotros exigiendo que se debe considerar y establecer un plan de pagos en el presupuesto general del Estado en el 2023. La Asamblea Legislativa debe considerar este elemento y obviamente el otro aspecto es el tema de la corrupción, donde sí nos asombra, por decirlo menos, que el presidente emita un decreto y luego en la noche nos diga de que es saludable que en su tiempo de gobierno no se hayan dado actos de corrupción. Y entonces eso no es así. La ciudadanía, el pueblo ecuatoriano es testigo de que se han denunciado diferentes actos de corrupción, entre ellos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que hemos denunciado que ahí está tomando decisiones el señor Aparicio Caicedo. Entonces, obviamente, siendo importante, hay cosas que todavía faltan por hacer. Quedándonos aún en la elección de los nuevos vocales, ¿hay algún grado de articulación con lo que han venido pidiendo los sindicatos, también los representantes de los afiliados y los representantes de los jubilados en esto? Es decir, en ese reglamento de designación de los nuevos vocales se tomará en cuenta las aspiraciones que se han planteado. Obviamente que sí, porque el decreto lo que hace es recoger un poco lo que establece el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. ¿Quién elige el tema de los representantes de los empleadores? Obviamente son las cámaras de la producción, de comercio, de la industria, etcétera. Y en el tema de los afiliados y jubilados, obviamente las centrales nacionales legalmente reconocidas, el seguro, las organizaciones del seguro campesino, los servidores públicos y la Unión Nacional de Educadores. Entonces, le corresponde al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través del delegado del gobierno, dar a conocer cuáles son los colegios, en este caso, electorales que estén registrados en las entidades que legalmente les compete. Y luego eso proceder a calificados como los actores para el proceso de las elecciones. ¿Qué opinión tiene usted sobre lo que dicen algunos actores de la economía, entre ellos el editor de la revista Análisis Semanal, una de las revistas más prestigiosas de economía,
en el Ecuador y sobre el Ecuador. Él dijo esta mañana en este medio de comunicación que los sindicatos, las asociaciones de jubilados y de afiliados van a terminar dando el golpe de gracia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que su plan de rehabilitación es irrealizable, que el gobierno simplemente no tiene el dinero para pagar las deudas y cumplir con esos cronogramas. Mire, el problema es de que ellos buscan la fácil de someterse a la política neoliberal y a las observaciones o sugerencias que hace el Banco Mundial, que ¿Quiénes de para ellos se refiere? algunos analistas, el tema del señor Dají, el señor de la Torre, entre otros, de que para salvar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hay que incrementar los aportes, años de jubilación y reducir las pensiones. Para ellos no existe otra alternativa. Y el tema es de que los afiliados, jubilados y pensionistas hemos presentado una propuesta del IES que queremos que parte por conformar un fondo común con los actuales recursos que tiene el IES y tomando otras medidas. Pero obviamente pasa por dar estos pasos primero, cambiar el consejo, establecer un plan de pagos de la deuda y combatir la corrupción. Entonces no podemos de ninguna manera aceptar, lo que pasa es que los jubilados y los sindicatos van a llevar a la quiebra al IES. No, nosotros lo hemos defendido. Ellos quieren llevarlo a la quiebra y a privatizarlo. Y entonces, obviamente, una propuesta que fue presentada en el 2017 desde nuestra central sindical, desde el Frente Unitario, no ha sido descalificada. Hasta la misma Organización Internacional del Trabajo estableció que sí era viable. Pero obviamente ahí tienen unas propuestas de que el que más tiene más aporte, por ejemplo, el tema de que den un 1% de quienes tienen jugosas ganancias de las grandes empresas en este país. Entonces, cuando se les golpea, ahí no hay propuestas de los trabajadores. Entonces, nosotros hemos defendido al IES. Mucho se habla, ingeniero Villavicencio, de una pieza dentro de este juego de visiones e intereses, el Banco del Pacífico. ¿Está el destino de este banco en entredicho entre los intereses del IES y del gobierno? Mire, yo lo creo que, mi estimado Gustavo, no hay que olvidarnos y recordar a la ciudadanía por qué está el IES así. Porque los analistas económicos eso no le dicen a la ciudadanía. No hay que olvidarnos que en el 2015 se dejó de aportar el 40%. ¿Quién responde eso? Si le sumamos el lucro cesante, el IES perdió 9.000 millones de dólares. ¿Quién responde por los sobreprecios de la compra de medicina a los hospitales? El famoso call center del señor González, los famosos jugosos con las clínicas privadas. ¿Quién responde por eso? ¿Acaso afiliados, jubilados y pensionistas, que no somos los responsables de esas decisiones? Entonces me parece de que eso sí hay que tomar en Ya, pero consideración y también, y tras. esto lo hemos conversado ya con usted en otras ocasiones, ¿quién responde de aquellas personas que sin ser, en el sentido de la palabra, afiliados al IES han accedido a sus beneficios? ¿Quién debe garantizar la salud universal? Es el Estado, a través de los gobiernos como tal. Sin embargo, eso no ha sucedido. Y el IES, en el marco del principio de la solidaridad, ha atendido. En la misma pandemia, mi estimado Gustavo, cuando no le correspondía al IES atender a personas que no sean afiliados, jubilados y pensionistas, lo hizo, porque Sí, obviamente no tuvo la. muy bien por el fin, pero todo esto es parte de lo Obviamente, que ha ido obviamente. debilitando al IES. Obviamente, por eso hay que tomar medidas. Nosotros estamos predispuestos a revisar la atención a los menores de 18 años. Hay que revisarlo eso, pero no nos pueden decir de que por culpa de eso es que el IE está en dificultades, o el tema del seguro campesino, porque esos son otros de los dos elementos que nos quieren posesionar. Son otros los elementos que obviamente están en riesgos. Y la deuda del mismo gobierno la ha reconocido. La deuda del IES que nos entregaron en marzo del 2022 en el tema de salud es 4.576 millones. En el tema del 40%, 3.560 millones. Entonces, de eso se debe establecer un plan de pagos, Así es. porque ayer el presidente Lazo dice que va a pagar, pero está pagando a las clínicas externas, pero no de la deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bien. Obviamente nosotros ratificamos, paso importante el decreto, pero obviamente no es lo suficiente, hay que tomar otras medidas y condenar lo que dicen el señor Rodríguez y el señor Clavijo, que luego del decreto dice que van a apelar, que van a demandar, o sea, sinvergüenzas, no quieren soltar
la teta, porque obviamente son parte de los actos de corrupción que se han dado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y nosotros vamos a exigir una auditoría de gestión para determinar si es que estos señores tienen responsabilidad penal, civil y administrativamente, porque no puede quedar en la impunidad los actos que hicieron de manera dolosa. Si tomamos la palabra del presidente en 15 días, hablaríamos de el 18 o el 19 de octubre, se estaría ya reformando el Consejo Directivo del IES con la elección de estos vocales. Cuéntenos de qué manera se va a manifestar el sector de trabajadores afiliados a sindicatos el 29 de octubre, que posiblemente será en forma posterior. Sí, obviamente este día jueves que estamos 6 de octubre vamos a tener una reunión del Frente Unitario de Dirigentes Nacionales, donde obviamente desde las 6 centrales que aglutinamos en el FUA a nivel nacional, daremos a conocer una propuesta de hombres y mujeres que vayan a terciar, si cabe el término, en este proceso. ¿Tienen ya Gente, una preselección? no tenemos todavía, lo vamos a discutir el día jueves. Hay varios nombres, pero este jueves los vamos a analizar, y obviamente también el jueves estaríamos ratificando lo que sería el tercer encuentro de afiliados, jubilados y pensionistas que se va a dar el 29 de octubre en la ciudad de Guayaquil, que tienen el marco de ir viendo el tema de la deuda, el tema del combate a la corrupción y las otras alternativas, como establecer una propuesta de una nueva ley de seguridad social que en los próximos meses será entregada a la Asamblea Nacional, porque ¿Qué consideramos, atributos de carácter técnico, profesional, buscarían ustedes en estos candidatos y qué atributos políticos? obviamente nosotros consideramos de que debe salir primero desde los trabajadores, desde los jubilados, el que vaya a representar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dos, obviamente, de que vayan los principios de la honestidad, de la transparencia, de la ética, que de eso obviamente ha carecido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con los últimos delegados. En los hechos, yo diría una persona o personas que vayan a defender los derechos de los afiliados, jubilados y pensionistas, que obviamente van en el marco de dar una buena atención, medicina y garantizar a futuro una pensión digna. Eso es fundamental en los hechos o en la práctica, a servir a afiliados, jubilados y pensionistas, y no servirse de los dueños del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que nosotros le hemos denominado nuestro patrimonio. Entonces, obviamente es fundamental, y cumpliendo lo que dice el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, gente proba. Para finalizar, ingeniero Villavicencio, ¿cómo ve usted de que a pesar de todo lo que ha pasado, del agua que ha pasado bajo el puente en el IES, de las promesas, de los análisis, de los proyectos de cambio, continúa la corrupción? Acaba de publicar Diario Expreso, Diario El Universo igualmente, una crónica sobre los negocios con visos de negociados que siguen dándose en el hospital del IES en Guayaquil. Tiene que la señora Diana Fiscal ejecutar las 198 demandas que hemos presentado hace 2 meses aproximadamente. Ahí hay denuncias de los distintos actos de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No puede seguir pasando esto porque es inaceptable. Mientras se juega con la vida de los dueños del IES a no dar una atención adecuada, a no entregar medicina, se nos siguen llevando los recursos. Por eso es fundamental los 13 ejemplos o elementos que nosotros planteamos. Consejo directivo, el tema de la deuda y el combate a la corrupción. No va a ser sencillo. Yo hago un llamado a todos los ecuatorianos a vencer esta peor pandemia que es el combate a la corrupción, que lamentablemente está en todas las instituciones y en especial en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Gracias, ingeniero Villavicencio, por habernos Gracias a acompañado. ustedes. Buenos días. Ingeniero José Villavicencio es dirigente de la UGTE y del Frente Unitario de Trabajadores.